Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas clases virtuales. Estoy a cargo del curso de lenguaje. Bien, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy como última clase del mes? Bueno, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver las clases de palabras. Bien, alumnos, antes de empezar con este tema, eh, déjame mencionarte que es importante saber esto, porque vamos a entrar después a clasificación de palabra por palabra, saber identificar cada palabra dentro de una oración. Y a eso se le va a llamar análisis morfológico. Bien, eso lo vamos a ver cuando sepamos todas las clases de palabra que hay dentro de una oración. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a ver lo que son los análisis sintácticos, ¿no? Vamos a ir en orden para no perdernos en el transcurso, pero es necesario saber que dentro de una oración existen tipos de palabras. No podemos mezclar y decir que todas las palabras son iguales. Un verbo no es lo mismo que un sustantivo o que un adjetivo, ¿no? No es lo mismo que una preposición o un adverbio, ¿no? O una conjunción o una interjección. ¿Bien? Entonces, hay que saber identificar las palabras, ¿ya? A qué familia o grupo de gramatical pertenecen para poder hacer el análisis morfológico correspondiente. Ya, por otro lado, ya solamente el día de hoy vamos a ver de modo general, ¿de acuerdo? Los tipos de palabra. No nos vamos a detener en palabra por palabra. Hoy solamente los vamos a mencionar con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque hace falta más información, ¿no? Y más tiempo para poder explicar todo de una vez. No se puede, es imposible explicarlo todo de una vez, ¿no? Nos tomaría mucho tiempo. Por ejemplo, los verbos nos van a tomar por lo menos 3 clases, 3 semanas de clase, los verbos, ¿ya? Pero vamos a ir viendo tema por tema. El día de hoy solamente vamos a ver a modo general cuáles son esas clases de palabras. Y a medida que va pasando el tiempo, iremos ahondando en el tema con cada tipo de palabra, ¿no? Sin más que decir, en tal caso, vamos a empezar. Bien, vamos a hacer una introducción con este tema diciendo lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, recuerda que la morfología es la ciencia que determina el significado de cada palabra dentro de una oración. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista morfológico es necesario agrupar palabras en diferentes tipos o clases. ¿De acuerdo? Dentro de una oración pueden haber palabras similares que pertenezcan a una misma clase. Es lo que te está diciendo, ¿no? Dentro de una oración puede haber dos preposiciones, ¿no? Dos sustantivos, dos adjetivos o uno, ¿de acuerdo? De acuerdo a la oración que nosotros hagamos, ¿no? Y van a ir en distintos grupos. Esas palabras las tenemos que calificar en distintos grupos, en distintas familias, ¿de acuerdo? Porque no todas las palabras pertenecen a la misma familia o categoría gramatical. ¿Ya? Entonces, te está diciendo que es necesario, para hacer el uso de la morfología, es necesario agrupar las palabras en diferentes tipos o clases, ¿bien? Que nos permitan posteriormente realizar el análisis gramatical de las oraciones, tanto que sea morfológico o sintáctico. Pero en este caso morfológico. Hay que agrupar las palabras, alumnos. Es como decir que en el colegio vengan todos los alumnos, ¿de acuerdo? Y hay que ubicarlos y agruparlos por grados. No podemos encerrarlos todos en un mismo salón.
¿no? Los de primero en primero, los de segundo en segundo, los de proyecto en proyecto, los de académicos en académicos o preacadémicos en preacadémicos, etcétera. Bien, hay que agruparlos. Asimismo, vamos a agrupar las palabras para poder hacer un análisis gramatical, morfológico correspondiente. Bien, vemos de forma breve las distintas clases de palabras, alumnos. Vamos a ver, te estoy diciendo que vamos a ver de modo general. De repente vas a ver en esta clase que te va a faltar información, ¿ya? Pero no es que te falte información, solamente lo vamos a nombrar y ver algunos ejemplos. Y si no lo escribimos, también lo voy a nombrar. Pero lo que quiero que veas es cuáles son las clases de palabra. Ese es el tema de hoy, ¿no? No me voy a detener en cada clase de palabra, solo las voy a mencionar para que tú las puedas ver de forma general, alumnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, tenemos las palabras, hay un grupo de palabras que se le determina palabras variables. ¿De acuerdo? Variables porque cambian, ¿no? Estas van a cambiar. Y dentro de este grupo de palabras variables tenemos a los sustantivos, alumnos. Sustantivos, que será la clase próxima, ¿no? De los sustantivos vamos a hablar en toda una clase de los sustantivos. Aquí solamente lo vamos a nombrar como un tipo de palabra variable. ¿Bien? ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos también se denominan nombres. Muy bien, dentro de la oración tú le puedes decir cuál es el nombre o cuál es el sustantivo. Recuerda que hay sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿no? Los sustantivos propios pueden ser, sabes, nombres, ¿no? Y los comunes, los que puedes designar a distintas cosas, ¿no? No en alguien en particular, ¿no? Entonces, los sustantivos se denominan también nombres y son las palabras que utilizamos para nombrar a personas, ¿ya? Animales, plantas, cosas u objetos, sentimiento o cualidades. ¿De acuerdo? Entonces, los sustantivos son palabras para nombrar animales, personas, plantas, cosas, sentimientos o cualidades o ideas, también se puede decir. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ejemplo, ¿no? El profesor no vino a clase, ¿no? Entonces, todo lo que está marcado en verde son los sustantivos. O se le puede decir también nombre, alumno. Recuerda, nombre. ¿Ya? El profesor no vino a clase. Estamos hablando de alguien, ¿no? Entonces, tal caso de una persona. El profesor no vino a clase. El profesor vendría a ser el sustantivo, ¿no? De quién se está hablando la oración. Recuerda que en una oración de alguien se habla o de algo. Ese alguien o algo es el sustantivo o nombre. ¿Bien? Tenemos también el celular estaba encima de la mesa. ¿De quién estamos hablando? De la mesa. ¿De quién en concreto? O principal. Del celular. Muy bien. Entonces el celular vendría a ser un sustantivo o nombre. Pero vendría a ser común, igual que profesor, ¿no? Común. Estamos hablando de una cosa. Por ejemplo, en el tercero tenemos, ¿no? El odio no trae buenas consecuencias. En tal caso estamos hablando de un sustantivo, ¿no? Sería un sustantivo abstracto, imagínate. Odio. El odio no lo podemos ver. Es una consecuencia de un acto o un sentimiento, ¿no? En cambio, el celular lo podemos ver, lo podemos tocar. El profesor también lo podemos ver, lo podemos escuchar. Pero el odio no. Pero es considerado sustantivo porque está nombrando un sentimiento, ¿de acuerdo? Bien. Recuerda que esta clase la vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? En la siguiente clase, pero vamos a verlo más detalladamente. Aquí solamente vamos a nombrar los tipos o clases de palabras. Bien. Otro, otra familia dentro de las palabras variables tenemos a los adjetivos, alumnos, a los adjetivos. De repente ya tendrás una noción que es un adjetivo, ¿no?
Un adjetivo es algo que califica. Entonces, vamos a ver. Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre. Recuerda, alumnos, siempre al costado de un nombre o sustantivo habrá un adjetivo. ¿Qué se puede omitir? Puede o no puede haber, pero siempre se van a colocar al costado del nombre, ¿no? Van a acompañar al nombre o sustantivo y expresan la cualidad del mismo. Recuérdalo, no siempre entran adjetivos en una oración, pero el nombre sí o sí tiene que estar dentro de la oración o el sustantivo. Bien. Ejemplo, ¿no? El perro bravo mordió a mi hermano. Aquí la palabra perro está subrayado, ¿por qué? Porque es un sustantivo o nombre. Vamos a hablar como sustantivo o nombre. Cualquiera de las dos es válido, ¿no? El perro vendría a ser sustantivo. ¿Y quién lo está acompañando? ¿Quién lo está calificando o está expresando cualidad? La palabra bravo. Entonces, bravo pertenece a las palabras variables, que es un adjetivo. Está calificando, ¿no? El perro es bravo, ¿no? El perro bravo mordió a mi hermano. El segundo ejemplo dice, el celular negro se malogró ayer. Bien, celular estamos subrayando porque vendría a ser el sustantivo y negro una cualidad del celular. Entonces negro vendría a ser el adjetivo, ¿no? Porque muestra una cualidad del sustantivo. El celular negro se malogró ayer, ¿no? Mira, fíjate, cada palabra en esta oración pertenece a una familia diferente, ¿no? Él vendría a ser otra cosa. Celular, mira, es sustantivo. Negro vendría a ser el adjetivo. Se, bueno, te adelanto, vendría a ser el verbo, ¿no? Se malogró. Los dos vendría a ser un verbo, ¿no? Ayer vendría a ser un adverbio de tiempo, etcétera. Como te das cuenta, cada palabra tiene un significado en particular. Pertenece a un grupo de palabras en particular. Tercer ejemplo, el árbol viejo de la colina está triste. ¿De acuerdo? El árbol viejo de la colina está triste. Árbol vendría a ser, ¿qué cosa? El nombre, muy bien. Y viejo es algo que califica al árbol. ¿Ya? En este caso, no vamos a ver el contexto de este ejemplo, ¿no? Sabemos, bueno, no sé, los árboles tendrán sentimiento, ¿no? Para que estén tristes, ¿no? No vamos a ver ahorita el sentido de esta oración, sino vamos a ver dónde, dónde están ubicadas las palabras y a qué grupo de palabras pertenecen. Es lo que nos interesa. ¿Bien? Vamos a ver otras palabras, otro grupo de palabras dentro de esta familia de palabras variantes. Y tenemos a los determinantes. Bien, ¿por qué le decimos determinantes? Decimos lo siguiente. Los determinantes son palabras que acompañan al nombre, ¿ya? Aquí va un verbo, acompañar. Determinantes son palabras que acompañan ¿a quién? Al nombre. Recuérdelo. ¿Quiénes más acompañan al nombre? Los adjetivos, muy bien. En tal caso, los determinantes también van a acompañar al nombre para concretarlo, para determinarlo y también para aportar información sobre él mismo. ¿De acuerdo? Lo vas a ver con ejemplos para que lo puedas entender mejor. Bien, fíjate. Primer ejemplo. Esa guitarra negra tiene buen sonido, ¿no? En esta oración, ¿cuál sería el sustantivo o el nombre? Guitarra. Muy bien, porque estamos hablando de alguien en concreto, ¿no? Guitarra. Negra, ¿qué sería? Bueno, el adjetivo que está acompañando y calificando al sustantivo. Pero aquí lo que nos interesa es qué función tiene el determinante aquí. También dice que acompaña al nombre. ¿Cuál es el nombre? Guitarra, ¿no? Esa guitarra. Para concretarlo, dice. ¿Por qué? Va a concretar porque estamos señalando a algo, ¿no? Esa guitarra. No decimos la guitarra. Si decimos la guitarra, también estamos determinándolo, ¿no? Lo determinamos. Pero en este caso,
esa guitarra, estamos señalando, ¿no? Como si con el dedo dijéramos, ahí está una guitarra, esa guitarra, ¿no? Esa vendría a ser un determinante, porque está determinando de qué guitarra se está hablando, ¿de acuerdo? Entonces aporta información a la guitarra. Los niños juegan en el parque, ¿de acuerdo? Los niños juegan en el parque. Si tú te fijas, ¿cuál sería el sustantivo o el nombre? Niños, muy bien, estamos hablando de los niños, ¿bien? Y el determinante sería los, que lo calificamos como artículo. Recuerda que los artículos son determinantes, ¿no? Si niños vemos en plural masculino, los también vendría a ser plural masculino. Es un artículo determinante, ¿no? Los niños. Bien, seguimos. Aquel señor está tomando desayuno. Igual estamos señalando, estamos determinando, ¿no? Si decimos el señor, también lo estamos determinando. Aquel señor también. Bien, entonces los determinantes acompañan al nombre, ¿no? En este caso está acompañando a señor. Bien, y en tal caso vemos que este determinante está aportando una información. Está concretando, ¿no? Concretando a quién se está refiriendo. Estamos señalando a aquel señor. Como te das cuenta, está al costado y está acompañando al nombre. Bien, continuamos. Tenemos los pronombres al nombre. Los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que sustituyen. Fíjate, está remarcado, subrayado, ¿ya? Para que lo puedas distinguir. Acuérdate, los pronombres van a sustituir, se van a reemplazar, ¿no? Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre, alumnos, para evitar que se repita nuevamente esa palabra, ¿no? Acuérdate, alumnos, los pronombres reemplazan al nombre. ¿Cuáles son? Ejemplo. Decimos, tú siempre dices mentiras, ¿no? Cuando te refieres a alguien en particular y le ves de frente y te ha mentido, le dices, tú siempre dices mentiras. Pero a esa persona que le estás diciendo eso, ¿ya? Imagina que fuera un conocido tuyo y se llame, no sé, Pedro, ¿no? En tal caso, puedes nombrar o decir el nombre, como por ejemplo, Pedro, siempre dices mentiras, lo señalas. Pedro vendría a ser el nombre, porque está señalando a alguien. Pero en este caso estamos poniendo tú, que es la segunda persona, ¿de acuerdo? La segunda persona de un pronombre, ¿de acuerdo? Tú. En tal caso, si nosotros decimos, tú, Pedro, siempre dices mentiras, bien, estamos poniendo ahí, estamos repitiendo el nombre, ¿no? Podemos decir, Pedro, siempre dices mentiras, o tú siempre dices mentiras, ¿no? En este caso, tú reemplaza al nombre que vendría a ser Pedro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, alguien se olvidó sus llaves, ¿no? Este alguien también es un pronombre, pero es indeterminado, ¿no? Indeterminado. ¿Por qué? Porque no conocemos quién se olvidó las llaves. Alguien decimos, ¿no? Alguien se olvidó las llaves. En este caso reemplaza al nombre. Y también vemos, por ejemplo, aquel señor está tomando desayuno, ¿no? Si conociéramos el nombre del señor, por ejemplo, que se llame Julio, ¿ya? Diríamos, ¿no? Julio está tomando, ¿ya? Desayuno, ¿no? El señor Julio. El señor Julio está tomando desayuno. Pero, como estamos señalando y estamos reemplazando, fíjate, aquel es reemplaza, ¿no? Aquel, ¿ya? Aquel. Podemos decir, Julio está tomando desayuno.
pero reemplazamos aquel para poder nombrar, ¿no? Aquel señor está tomando desayuno. En tal caso, fíjate cómo reemplazamos el nombre de Julio con aquel, ¿no? El señor Julio. Bueno, continuamos. Ojo, recuerda que tanto los pronombres como los determinantes se puede confundir, alumnos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en las clases y te vas a dar cuenta que tanto los pronombres como los determinantes también tienen tipos y son exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, posesivos, ¿no? Puede ser determinados, indeterminados, etcétera, son lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia para que no te puedas confundir? Que el determinante acompaña al nombre, recuérdalo bien, y el pronombre sustituye el nombre, ¿de acuerdo? El determinante, lo repito, el determinante acompaña al nombre dentro de una oración. Está el nombre y está el determinante, ¿de acuerdo? Los dos aparecen. Pero el pronombre reemplaza al nombre. En tal caso, se quita el nombre y se pone un pronombre, ¿de acuerdo? Bien, y tú vas a investigar en la tarea cuáles son los tipos de pronombres, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después. Bien, también tenemos los verbos. Bien, en los verbos, bueno, aquí los voy a nombrar, pero cuando hagamos la clase necesariamente de los verbos, vamos a ahondar en el tema, alumnos. Vamos a ver que existe. Tú pensabas que de repente habían 3 tiempos del verbo. Ahorita lo vamos a ver. Primero decimos, a ver, los verbos son palabras que expresan acción. ¿Ya? Así de simple. Son acciones. ¿Ya? Existencia, condición o estado del sujeto. Normalmente o generalmente es una acción que realiza el sujeto, pero también puede ser un estado, ¿bien? O una condición. ¿Ya? Pero recuerda algo. Tú pensabas que habían 3 tiempos en los verbos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Pero sin embargo, vamos a ver que existen más tiempos, ¿no? Los pretéritos, ¿no? Los condicionales, los presentes, también los tiempos, los modos indicativos, subjuntivo, imperativo, etc. Lo vamos a ver detalladamente. Bueno, los verbos son una acción, ¿no? Juan toca la guitarra. Hay una acción ahí. Juan está tocando la guitarra y ese toque está en presente, ¿no? Si fuera en futuro sería Juan tocará la guitarra. Y si fuera en pasado, Juan tocó la guitarra. ¿De acuerdo? Bien, decimos también, mi mamá cocinará ají de gallina. Uy, qué rico. Bueno, mi mamá cocinará ají de gallina, ¿no? Tu mamá está haciendo una acción. ¿Cuál es la acción? Cocinar, ¿no? Va a cocinar en el futuro. Entonces, cocinará vendría a ser una acción. La rosa está marchita, ¿no? La rosa está, en tal caso, es una condición o un estado. Bien, la rosa está marchita. Esta vendría a ser el verbo, ¿de acuerdo? Entonces, todos los verbos es una acción que realiza el sujeto, pero también que padece el sujeto, que vendría a ser condición o estado. Bien, continuamos. Ahora estamos con las palabras invariables. No cambian la forma. Recuerda que las palabras variables cambian la forma. Pueden masculino, femenino, ¿no? Singular o plural, podemos decir. Pero las palabras invariables no cambian la forma. Siempre se escriben de la misma manera. Y dentro de este grupo de palabras tenemos a los adverbios, alumnos. Recuerda que solamente lo vamos a ver. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que modifican. Bien, aquí hay un verbo, modificar. Recuerda que los adverbios son palabras que modifican ¿a quién? O a quiénes, a un verbo, a un adjetivo o también a un adverbio mismo o a otro adverbio. Recuerda, van a modificar, ¿de acuerdo? A un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Acuérdate que los alumnos ya siempre deben investigar, ¿no? Ustedes siempre deben investigar. Y en este caso, solamente los voy a nombrar, no está aquí escrito. ¿Cuáles son los tipos de adverbio, alumno? ¿No? Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación y duda.
Los estoy nombrando y tú los tienes que investigar. Bueno, ya te adelanté la tarea y te la realicé. Bueno, Jorge llegó tarde a clase. Bien, Jorge llegó tarde a clase. Si quitáramos la palabra tarde, habría sentido en la oración. Si decimos Jorge llegó a clase. Muy bien, pero hay una modificación. Fíjate, Jorge llegó a clase. ¿Qué es lo que está modificando? ¿No? El tiempo, ¿no? No sabemos si llegó a clase temprano, no sabemos si llegó a clase, está llegando a clase, ¿de acuerdo? O no sabemos, ¿no? ¿Cómo llegó? En este caso, está modificando al verbo. Está diciendo que llegó, pero llegó tarde. Tarde vendría a ser un adverbio de tiempo, ¿de acuerdo? Bien. El segundo ejemplo dice, aquí hay una escalera. Si quitamos el adverbio aquí, que es del lugar, bien, diríamos, hay una escalera, ¿no? Hay una escalera. Como por ejemplo, si te dicen a ti, ¿tienes una escalera? Te preguntan, y tú dices, hay una escalera. Pero te va a preguntar, ¿dónde? ¿No? Hay una escalera, es algo general. Yo también puedo decir, hay una, hay una moneda, pero no me dice nada. Pero está modificando al verbo. Pues por eso que estamos diciendo, aquí hay una escalera. Entonces, si te das cuenta, estamos modificando al verbo, ¿de acuerdo? Y le estamos dando un sentido de lugar. Aquí hay una escalera. En el tercer ejemplo vemos lo siguiente. Bien, yo nunca digo mentiras. ¿Ya? Yo nunca digo mentiras. En tal caso, vemos aquí que si quitamos el adverbio, diría yo digo mentiras. Y es algo que puede suceder, ¿no? Y tiene sentido. Yo digo mentiras. Pero estamos modificando, ¿no? Estamos modificando poniendo un adverbio de negación. Yo nunca digo mentiras. ¿Ves cómo modifica? Bueno, esos son adverbios que modifican tanto verbos como adjetivos como a otro adverbio. ¿Bien? ¿Qué más palabras invariables tenemos? Tenemos las conjunciones, alumnos, las conjunciones, ¿no? Las conjunciones son palabras que unen a otras palabras o proposiciones que son oraciones simples que desempeñan la misma función gramatical, alumnos. Recuérdalo bien, las conjunciones son palabras que van a unir, se puede decir, dos oraciones simples, ¿no? Y van a desempeñar la misma función gramatical. Ejemplo, ¿no? Jorge y Carmen son amigos, ¿no? Ese y es una conjunción, está uniendo, ¿no? Está uniendo tanto a Jorge como a Carmen, ¿no? Él estudia, pero no rinde, ¿de acuerdo? Entonces, si quitáramos esta conjunción, no tendría tanto sentido la oración. Él estudia, no rinde. Bueno, tendría que haber una conjunción de tipo adversativa para que pueda dar sentido a la oración. ¿Vienes o te quedas? ¿De acuerdo? Ese o también vendría a ser una conjunción que está uniendo dos oraciones simples o proposiciones. Recuerda que una proposición es una oración, ¿no? Un enunciado. En tal caso, vemos aquí a Jorge, ¿no? Tanto Jorge, Carmen son amigos. Vemos dos proposiciones. Él estudia, es una proposición. No rinde, es otra proposición. ¿Y quién los está uniendo? Una conjunción. Vienes, ¿de acuerdo? También es una proposición. Y te quedas, también es otra proposición. ¿Quién los está uniendo? Los está uniendo una conjunción. Pero ¿cuáles son esos tipos de conjunciones, profesor? Muy bien, eso es lo que tú vas a averiguar. ¿Cuáles son los tipos de conjunción? Bueno, te las voy a nombrar, a ver si las recuerdo, ¿no? Tenemos conjunciones copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, causales, comparativas, condicionales
concesivas, consecutivas, temporales y finales. ¿Ves? Ya te los he nombrado, solamente lo tienes que transcribir. ¿Bien? Esos son los tipos de conjunciones. Y tenemos también las interjecciones. Las interjecciones, alumnos, ¿ya? Son palabras que no van a formar parte de la oración. Recuérdalo, no van a formar, o sea, vamos a tenerlas como palabras auxiliares. Recuérdalo bien, ¿ya? Porque constituyen por sí solas un enunciado, ¿de acuerdo? Se expresan por sí solas un enunciado, ¿no? Suelen expresar normalmente actitudes, sentimientos o sensaciones, ¿no? Del hablante, así como también la apelación al oyente. Bueno, las interjecciones pueden ser, ojo alumnos, ¿ya? Pueden ser de dos tipos, pueden ser propias y pueden ser impropias. Dentro de las interjecciones propias, ¿ya? Decimos que son las que no tienen ningún significado. Estamos hablando dentro de la oración, alumno, ¿no? No tienen ningún significado, pero van a expresar emociones como alegría, dolor, emoción, etcétera, ¿no? Ejemplo, cuando dices ay, cuando dices va, ¿no? O caray, o dices oh, ¿no? Son propias porque no tienen ningún significado cuando están solas, digamos así, ¿no? Simplemente expresan una emoción en el momento, ¿no? Oh, ¿no? Ay, cuando te duele algo, ¿no? O cuando no te interesa algo, ¿no? Va, dice, ¿no? Caray. Y las impropias decimos que son palabras que tienen, bueno, sí tienen significado, pero que igual se usan para expresar emociones, ¿no? Tienen un significado. Cuando, por ejemplo, dice, ¿no? Bravo, ¿no? Se expresan así de forma exclamativa, ¿no? Anda, ¿no? Dios mío, cuando dice, ¿no? Dios mío, una frase. Son palabras que tienen significado y se llaman impropias, mientras que las propias, ¿ya? Carecen de significado, ¿no? Y por último tenemos las preposiciones, alumnos, ¿ya? Este grupo de palabras invariables. Recuerda que no cambia su forma, no cambia la forma. Y dentro de las preposiciones, bueno, decimos que las preposiciones son palabras que tienen la función de relacionar palabras. Van a relacionar una palabra con otra, ¿no? O grupo de palabras, ¿no? Va a haber una relación. ¿Y por qué va a haber una relación entre dos palabras? ¿Ya? Porque van a darle un significado, si no carece de significado. Y ya lo hemos nombrado. Vamos a actualizar estas preposiciones que la RAE nos está enviando, la Real Academia Española, y son las siguientes, alumno. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante, ¿no? Son estas preposiciones y que algunas carecen ya, que ya no se utilizan tanto, ¿no? Que ya son obsoletas, que la vamos a ver en la clase de preposiciones. ¿Ya? Entonces, hemos visto, alumnos, aquí de un modo general los tipos de palabras. Recuerda que hay dos tipos o dos familias, palabras variables y palabras invariables. Variables, ¿por qué? Porque cambian. ¿Cambian en qué cosa? Tanto el género como el número. Las palabras invariables no cambian, no tienen género ni número. Y ya las hemos nombrado. Bien, bien, alumnos. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Número uno, vas a investigar y nombrar los tipos de palabras de los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, adverbios, conjunciones. ¿Ya? Te voy a explicar para que no haya error. Vas a solamente nombrar. Ni siquiera te estoy pidiendo aquí ejemplos. Los ejemplos vienen en la segunda tarea. ¿Ya? Vas a nombrar. ¿De acuerdo, alumnos? Por ejemplo, sustantivos. ¿Qué sustantivos hay? Comunes, sustantivos propios, concretos, abstractos, etc. Los vas a nombrar. Bien. Tenemos también adjetivos comunes, perdón, adjetivos calificativos, etc. Determinantes, ya hemos hablado, ya los determinantes. Los pronombres también que se pueden confundir. Ojo, vas a nombrarlos, ¿sí? También tenemos los adverbios. Bien, vas a nombrar, ya te los nombré, ¿no? Acuérdate de los adverbios, ¿no? Lugar, tiempo, modo, etc. Y las conjunciones, lo vas a nombrar. Y número dos,
vas a hacer 2 oraciones con los siguientes tipos de palabras. 2 oraciones de sustantivos, 2 de adjetivo, 2 de determinante, 2 de pronombres, etcétera, de los 8 que ves ahí, ¿no? En total serían 16 oraciones. ¿Ya? Vas a hacerlo en tu cuaderno y me lo vas a enviar al correo que dice la plataforma, ¿de acuerdo? Muy bien. En tal caso, cualquier duda, pues estoy siempre para atenderles. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día.